cardiopatías congénitas. Ya revisamos algunas cardiopatías no cianógenas que habíamos revisado, que son las más benignas en cuanto a su curso como enfermedad. Revisamos las más frecuentes como la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, la persistencia del conducto arterioso, y vamos a ver ahorita la estenosis aórtica. Representa solamente el 5% de estas cardiopatías. Puede estar asociada a una estenosis subvalvular o supravalvular. Entendemos como estenosis aórtica a una disminución del diámetro de tipo congénito a nivel de las válvulas aórticas. Clínicamente cursan con fatiga, angina, mareo, síncope. Vemos aquí un esquema en donde se identifica las cavidades izquierdas, y del ventrículo izquierdo surge la arteria aorta. Y vemos aquí lo que es la estenosis de la válvula aórtica. Signos clínicos en nuestros pacientes: pulsos débiles, debido a que la fracción de eyección que es emitida hacia la aorta está disminuida. El flujo sanguíneo hacia los tejidos periféricos y hacia los pulsos distales pues van a estar disminuidos. Algunos signos a la auscultación: se puede ver un chasquido en el foco aórtico, hay bajo gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca congestiva, cardiomegalia, edema pulmonar, disminución de la diuresis al haber una disminución del aporte sanguíneo hacia las arterias renales. En cuanto al diagnóstico, se hace a través del cuadro clínico. Hay algunos hallazgos de electrocardiograma, la imagen radiográfica con ultrasonido y el cateterismo de las cavidades del lado izquierdo. El tratamiento casi siempre es intervencionista. Hay que aumentar el calibre a nivel de las válvulas aórticas. Se va a hacer una resección quirúrgica a nivel de las válvulas aórticas. La coartación aórtica es otra enfermedad cardiópata de cardiopatía congénita no cianógena. Básicamente es también una disminución de calibre de la arteria aorta, pero en una porción más distal. Generalmente se localiza por debajo o a nivel del origen de la arteria subclavia izquierda, de tal forma que el calibre en la arteria aorta donde emerge la subclavia del lado derecho es normal. Sin embargo, a nivel de la subclavia izquierda es irregular, está disminuido. Esto va a dar clínicamente a algunos hallazgos característicos, como es que el pulso del lado derecho y del lado izquierdo, así como la presión arterial tomada en el lado derecho como en el lado izquierdo, van a ser diferentes, siendo normal solamente del lado derecho. Aquí vemos un esquema donde identificamos a nivel de la arteria aorta, en su porción descendente, a nivel de la emergencia de la arteria subclavia izquierda, la zona de estenosis. Esta zona de estenosis va a predisponer que haya un mayor flujo a través de arterias colaterales. Esas arterias colaterales, clásicamente como las arterias intercostales, van a aumentar su calibre. Este aumento de calibre y de presión de las arterias intercostales van a dar con el tiempo, van a producir una indentación del borde inferior de las costillas, lo que se llama el signo de Rössler. Clínicamente, como les comentaba, hay una disparidad en el pulso y en la presión arterial de ambos miembros torácicos. El diagnóstico es a través de estudios complementarios, electrocardiograma, rayos X. Incluso en rayos X podemos contemplar el trago de bario. Ahorita vamos a ver por qué. El ecocardiograma, resonancia o cateterismo, que casi siempre en todas esas patologías es la prueba de oro. Algunos pacientes pueden cursar sintomáticos con cambios clínicos en relación a insuficiencia cardíaca congestiva, y algunos pacientes asintomáticos pueden mostrar hallazgos radiográficos con trago de bario, como el signo del 3 invertido,
Se supone que el esófago discurre al lado de la arteria aorta. Cuando hay una zona de estenosis a nivel de la aorta descendente, esta zona de estenosis puede producir una impronta en la pared externa del esófago, lo que va a producir a la hora de que se pase un trago de bario en esta zona, un signo que se llama 3 invertido. El signo de Ressler o costilla cortada. Puede haber también aneurismas a nivel de la aorta. Ese es el signo de Ressler. Al paciente se le da de tomar un trago de bario y se supone que aquí está la aorta descendente y aquí es la zona de estenosis, de tal forma que va a improntar la aorta sobre la cara externa del esófago y se logra ver este signo. El signo de Ressler o costilla cortada se da a nivel de la cuarta hasta la octava costilla, después de 7 años de ese tipo de padecimiento de descubrir, y se da por un desarrollo de arterias colaterales de una zona de alta presión a otra de baja presión, como es a nivel de las arterias intercostales. Es esta indentación en el borde inferior que se puede ver en estos pacientes. Como les comentaba, el diagnóstico definitivo es a través de un cateterismo. Hay que colocar un catéter desde la arteria femoral en forma retrógrada, se lleva hasta la arteria aorta, se coloca en la aorta ascendente, ahí se coloca en la punta del catéter, se administra medio de contraste y se va a iluminar todo el contenido o la parte interna de la aorta. Vamos a ver un defecto de llenado en la aorta descendente. El tratamiento pues puede ser médico, pero generalmente también van a necesitar una aortoplastia, es decir, hay que modificar quirúrgicamente el diámetro de la arteria aorta. Entrando ahora en el tema de cardiopatías cianóticas, es decir, las que pueden producir cianosis, una coloración morada, violácea en los tegumentos. Vamos a ver que hay algunas patologías representativas. Tenemos la tetralogía de Fallot, atresia tricuspidia, enfermedad de Epstein, la fístula arteriovenosa y la transposición de los grandes vasos. Un dato importante a recordar es que vamos a identificar en estas cardiopatías cianóticas un flujo pulmonar aumentado solamente en la transposición de grandes vasos. El resto va a producir disminución del flujo pulmonar vascular. La tetralogía de Fallot es la malformación congénita más común. 50% de este tipo de cardiopatías cianóticas y hasta un 75% de los niños cianóticos que sobrepasan los primeros 2 años de vida corresponden a esta enfermedad. Se llama tetralogía porque tiene 4 requisitos que debe cumplir, como es la comunicación interventricular. Hay un defecto generalmente en la porción membranosa del tabique interventricular, estenosis pulmonar y fundibular, es decir, a nivel del origen de la arteria pulmonar está disminuido el calibre. Aorta cabalgante, es decir, la aorta recibe afluente sanguíneo desde el ventrículo derecho, así como del izquierdo. Está montada, entre paréntesis, por decirlo así, sobre el tabique o sobre el defecto del tabique interventricular. Y como hay una mayor presión en el ventrículo izquierdo, pues va a pasar la sangre hacia el ventrículo derecho, lo que va a producir un aumento de calibre crónico del ventrículo derecho, lo que va a producir hipertrofia del ventrículo derecho. Vemos aquí un esquema en donde se identifican estos hallazgos. Defecto del tabique interventricular, se mezcla la sangre arterial y venosa de ambos ventrículos y es la sangre que se va así mixta hacia la arteria aorta. La aorta es cabalgante, es decir, recibe afluencia del ventrículo derecho e izquierdo. Vemos la estenosis a nivel del infundíbulo de la arteria pulmonar.
Síntomas, pues disnea, cianosis, es esta coloración violácea en los tegumentos periféricos y mucosas también. Fácilmente cansables, fatigabilidad, crisis hipóxicas, encuclillamiento, hipocratismo cianótico, que es lo que vemos aquí, esta coloración violácea en los dedos de las manos. Hay hipodesarrollo físico, cianosis de piel y mucosas, soplo protomesostólico en la auscultación, poliglobulia. La médula ósea va a reaccionar ante la hipoxia crónica en los tegumentos, produciendo más glóbulos rojos, poliglobulia. Insuficiencia congestiva. Las complicaciones al mezclarse la sangre de ambos ventrículos puede favorecer la metástasis, el embolismo de bacterias y produciendo, por ejemplo, abscesos cerebrales. También puede haber trombosis venosa en estos pacientes al tener mayor volumen por mililitro de glóbulos rojos, pues esto puede favorecer la formación de coágulos, un hematocrito alto. Los hallazgos para hacer el diagnóstico, los hallazgos de gabinete, electrocardiograma, vamos a identificar crecimiento del ventrículo derecho, ecocardiograma va a facilitar identificar un flujo anómalo desde el ventrículo izquierdo al derecho, el acabalamiento aórtico y la arteria pulmonar hipoplásica. Radiográficamente son niños que vamos a identificar clínicamente cianóticos y pues la etiología a descartar como primario sería la tetralogía de Fallot. Radiográficamente vamos a ver una imagen de un corazón en aspecto de zapato sueco, en donde vamos a ver donde se ve la arteria pulmonar, está disminuido el volumen. Vemos aquí imágenes de resonancia magnética. En la actualidad, los equipos actuales que disponemos en estos días para resonancia magnética son muy fiables para diagnosticar morfológicamente las alteraciones de este tipo de cardiopatías congénitas, sobre todo en estas patologías en donde las alteraciones son tan graves. Vemos aquí el acabamiento de la arteria aorta, recibe flujo sanguíneo a través de un defecto de tabique interventricular, esa es la arteria aorta. Vemos la hipertrofia del ventrículo derecho, vean el calibre del músculo del miocardio del lado derecho y del lado izquierdo es casi igual, donde casi en forma normal el ventrículo izquierdo tiene mayor calibre en el miocardio, en ese paciente con tetralogía de Fallot. En cuanto al tratamiento en este tipo de pacientes, pues las anormalidades son muy graves y el tratamiento quirúrgico generalmente conlleva un gran riesgo durante el procedimiento. La anomalía de Epstein es un desplazamiento hacia abajo en sentido caudal de la válvula tricúspide, de tal forma que se menciona que el ventrículo está auriculizado, es como si se protruyera la aurícula derecha sobre el ventrículo derecho. Y casi siempre va acompañada de una comunicación interauricular. Vemos aquí un paciente normal, aurícula y ventrículo derecho, la válvula tricúspide. En estos pacientes con anomalía de Epstein, la inserción de las válvulas tricúspides es más inferior, más caudal. Se dice que entonces es un ventrículo auriculizado o un ventrículo muy pequeño y siempre acompañado de comunicación interauricular. Cuadro clínico de estos pacientes: cianosis, fatigabilidad cardiovegal. A la hora de la exploración puede estar cianótico o no.
El paciente puede estar cianótico, ¿no? Radiográficamente, que es lo que más nos interesa, vamos a identificar cardiomegalia y una vascular pulmonar en relación a la cianosis. El ecocardiograma pues, nos va a dar también los hallazgos más importantes. Por ejemplo, aquí vemos un corte de 4 cámaras, es decir, se ven las 4 cámaras del corazón, cavidades del lado derecho, cavidades del lado izquierdo. Vemos cómo las válvulas tricúspide, que divide las cavidades derechas, está más inferior, más hacia el ventrículo. Radiográficamente vamos a ver cardiomegalia con aumento de tamaño de la aurícula derecha y una vascularidad pulmonar disminuida. En algunos pacientes puede tener un aspecto el corazón de como si fuera una caja. Esto es debido al gran agrandamiento de las cavidades, sobre todo del lado derecho. Llama la atención en ese paciente la disminución de la arborización normal de la vascularidad pulmonar. Imágenes por resonancia magnética. Vemos, hay que recordar que el eje del corazón Bueno, estas son imágenes de resonancia magnética. Hay que recordar que el eje del corazón está desviado 45 grados aproximadamente a la izquierda, de tal forma que vamos a ver las cavidades derechas orientadas hacia el lado izquierdo. Vemos también las cavidades izquierdas. Nos llama la atención aquí estas líneas delgadas que se ven aquí. Son las válvula tricúspide que está insertada en una situación más inferior. El tratamiento también es quirúrgico. Hay que hacer una aplicatura longitudinal en la porción atrializada del ventrículo derecho y una plastía de la válvula tricúspide. La atresia tricuspidia es cuando no se forma la válvula tricúspide, de tal forma
que no hay comunicación entre las cavidades derechas. Al no llegar sangre hacia el ventrículo derecho, se va a volver hipoplásico el ventrículo derecho. Y para que pueda permanecer, pueda ser compatible con la vida, pues debe haber un defecto que comunique ambas cavidades de los ventrículos. Entonces hay un defecto del tabique interventricular, ¿sí? No se forma la válvula, no hay paso de la aurícula al ventrículo, entonces se debe comunicar ambos ventrículos a través de un defecto del tabique interventricular. Esos pacientes tienen incapacidad grave para realizar su vida, cianosis severa, hipoxia. El 50% de los pacientes presentan cianosis en el primer día de su vida. Radiográficamente, el corazón puede estar normal o con cardiomegalia. También el flujo sanguíneo pulmonar está disminuido. Puede entonces haber o no cardiomegalia en estos pacientes. Casi siempre lo que se trata de identificar es a través de ecocardiograma. Vemos aquí cavidades derechas, izquierdas, perdón, cavidades derechas. Hay un tabique fibroso que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho y hay una comunicación entre ambos ventrículos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, atresia tricuspidea. Vemos aquí en este paciente como no hay comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo del mismo lado. Hay un tabique fibroso donde debería existir la válvula tricúspide. Imágenes de tomografía. El tratamiento también es quirúrgico. Y por último, la transposición de grandes vasos. Es una anomalía muy grave en donde la arteria aorta va a surgir del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo. En forma normal, del ventrículo izquierdo surge la aorta y del ventrículo derecho la arteria pulmonar. En estos pacientes es una situación al revés. Del ventrículo derecho surge la arteria aorta y del ventrículo izquierdo la arteria pulmonar. En estos pacientes puede haber una CIB, es decir, comunicación interventricular, o no. Clínicamente van a manifestar cianosis, taquipnea, plétora yugular, taquicardia, cardiomegalia y hepatomegalia congestiva, datos de insuficiencia cardíaca. Además, si hay comunicación interventricular, se puede auscultar un soplo de comunicación interventricular. También puede existir de forma secundaria la persistencia del conducto arterioso. Radiográficamente vamos a encontrar cardiomegalia. En estos pacientes sí va a haber, como la única patología cianótica, un aumento de la vascularidad pulmonar. En los primeros días, radiográficamente se ve casi normal. Posteriormente ya empieza a haber cardiomegalia y aumento del flujo pulmonar. Aquí en este paciente, cardiomegalia y las marcas vasculares pulmonares están muy acentuadas y con aumento de calibre. Los hallazgos más importantes a través de cateterismo y de ecocardiograma. Aquí vemos un cateterismo, vemos el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho surge la arteria aorta, aquí se ven los vasos supraórticos, y del ventrículo izquierdo surge la arteria pulmonar.
imágenes de resonancia magnética en donde identificamos arteria aorta, porción ascendente y descendente, y la arteria pulmonar. Si regresamos un poquito a la arteria pulmonar, vamos a identificar que la arteria pulmonar proviene del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho surge la aorta, es decir, una transposición de los grandes vasos. El tratamiento debe corregir alteraciones metabólicas, medidas paliativas y corrección quirúrgica definitiva. La corrección quirúrgica definitiva incluye el recambio arterial, es decir, colocar la aorta en el ventrículo izquierdo y la pulmonar del ventrículo derecho. Son cirugías muy complicadas con alto riesgo para el paciente. Y aquí terminamos el tema de cardiopatías. Mañana vamos a empezar a revisar imagen de la glándula mamaria. Estudien cáncer de mama, por favor. Gracias, doctor. Gracias.